Los cristianos confesamos que no podríamos haber llegado al conocimiento de Jesucristo y a la fe en Él sino por la obra del Espíritu Santo. Él nos llamó por el Evangelio y por el Evangelio también nos ilumina, nos santifica, nos da un pleno conocimiento y nos hace crecer en el conocimiento de la verdad de Dios y también nos santifica, nos guía a una vida nueva, nos perdona y nos guía en una vida nueva. Porque no puede haber comunión con Dios sin la santidad que nos da Cristo, sin la justicia de Cristo con la cual se nos reviste. Por eso comenzamos nuestro culto en el nombre de este Dios, Dios de toda misericordia, que ha actuado y actúa poderosamente a lo largo de la historia por nuestra salvación. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confesemos ahora, humilde y sinceramente, nuestros pecados a Dios, nuestro Padre Celestial, que es fuente de toda bondad y misericordia. Oremos. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, confieso que pequé gravemente contra ti, no solamente con acciones visibles y ofensivas, sino también con pensamientos y deseos secretos que no he podido controlar. Ni siquiera soy consciente de todos ellos. Sin embargo, tú los conoces. Sinceramente me arrepiento de todas mis transgresiones a tu santa voluntad. Todo esto me pesa y estoy arrepentido. Te suplico que en tu gran bondad tengas misericordia de mí, pobre pecador, y por amor de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, me perdones mis pecados y me ayudes por tu gran amor en mi debilidad. Santifícame con tu palabra. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y por causa de los sufrimientos, muerte y resurrección de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos perdona todos nuestros pecados. En vista de la confesión que has hecho, como ministro de la Iglesia de Jesucristo, te anuncio la gracia y el perdón de Dios, y en el lugar del Señor Jesucristo y por mandato de Él, te perdono todos tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria, de sus mercedes esté viva en ti la memoria. Oh, despertad, arpa y salterio entonad, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor que a los orbes gobierna y que sus alas te lleva cual águila tierna. Él te guardó como mejor le agradó, no ves su mano paterna. Alma bendice al Señor de tu vida la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente.
omnipotente. Alma, bendice al Señor, que prospera tu estado y beneficio sin fin sobre ti ha derramado. Piensa en que es Él, rico, amoroso y muy fiel, como mil pruebas te ha dado. Alma, bendice al Señor y su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios, mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Invito a que en casa me acompañen con la lectura del Salmo 138. Señor, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmos delante de los dioses. Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Oh Señor, todos los reyes de la tierra te alabarán al escuchar tus palabras. Celebrarán con cánticos tus caminos, porque tu gloria, Señor, es grande. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano, tu mano derecha me pondrá a salvo. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Oremos. Señor, concédenos sabiduría para confesar a Jesús y así permanecer en la inquebrantable roca de nuestra salvación. Amén. Lectura del Antiguo Testamento, libro del profeta Isaías, capítulo 51, versículos 1 al 6. Ustedes, los que van tras la justicia y buscan al Señor, escúchenme. Miren la roca de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Miren a Abraham su padre y a Sara que los dio a luz. Cuando yo lo llamé, él era solo uno, pero lo bendije y lo multipliqué. Sin duda, el Señor consolará a Sión, consolará todas sus ruinas, convertirá en un Edén su desierto, en huerto del Señor sus tierras secas. En ella encontrarán alegría y regocijo, acción de gracias y música de salmos. Préstame atención, pueblo mío, óyeme, nación mía, porque de mí saldrá la enseñanza y mi justicia será luz para las naciones. Ya se acerca mi justicia, mi salvación está en camino, mi brazo juzgará a las naciones. Las costas lejanas confían en mí y ponen su esperanza en mi brazo. Levanten los ojos al cielo, miren la tierra aquí abajo. Como humo se esfumarán los cielos, como ropa se gastará la tierra
y como moscas morirán sus habitantes, pero mi salvación permanecerá para siempre, mi justicia nunca fallará. Creador sin igual, se hizo mortal, en la cruz Él nos dio libertad. Y todo lo que yo soy, cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Un día Él me encontró y me dio salvación y limpió mi rebelde interior. Todo lo que yo soy, cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual, no hay más palabras. Si me encuentra la paz o una gran tempestad, esta voz nunca voy a callar. Todo lo que yo soy, cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Y yo sé que vas a volver a este mundo, envolver con el fuego y la luz de tu ser. Y todo lo que yo soy, cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús, toda gloria a Cristo Jesús. Y tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual, no hay más palabras. Tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual, no hay más palabras. Cuando esté frente al sol, junto al gran resplandor del eterno y glorioso Señor, todo lo que yo soy, cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. El Evangelio para este domingo lo encontramos escrito en San Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién dice
la gente que es Jesús hoy en día o que fue Jesús? ¿Quién cree la gente que es Jesús? Seguramente escuchamos diversas opiniones, conocemos diversas opiniones. Me pregunto a veces qué pensará acerca de Jesús aquel que lo llama el barba o el flaco. Tal vez crea que Jesús es como un compinche poderoso, un compinche piola, que en el momento de dificultades me va a cubrir, me va a socorrer, me va a salvar. Lo más importante, ¿qué crees que es Jesús? ¿Qué crees vos acerca de Jesús? ¿Quién cree usted que es Jesús? Porque de acuerdo a esas convicciones, así también será nuestra relación con Él. Que podrá ser una relación de cierta admiración por su vida, por su enseñanza, por el amor que Él mostró a la gente, o podrá ser también una relación de aversión, de rechazo hacia ese personaje Jesús, o una relación de cierta expectativa de protección, de salvación, o una relación verdadera de fe. Si como iglesia enseñamos mal acerca de Jesús, muchos tendrán una fe equivocada, una fe que no es la fe que salva para vida eterna. ¿Quién es Jesús realmente? No podríamos dar respuesta a esa pregunta si Dios no nos hubiese querido revelar ese misterio. Y Él eligió a quienes revelárselo y por medio de quienes revelarse a los demás. El que habla de su parte sin haber sido enviado dice cosas acerca de Jesús que son extrañas a Él, cosas que no le fueron dadas a decir. Y de todo esto nos habla el Evangelio de hoy. Acerca de estas cosas nos enseña el Evangelio que hemos leído en este domingo. Jesús, nos dice el texto, se encontraba en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una ciudad que había sido ampliada, había sido embellecida por Felipe el tetrarca y a la cual le puso ese nombre Cesarea en honor al César, a César Augusto. Esto queda bien al norte de Palestina, a los pies del monte Hermón. Allí hay una gran formación rocosa y también vertientes de agua que son el origen del conocido río Jordán. Un lugar que pronto se transformó en lugar de adoración a diversos dioses. Podríamos decir un lugar donde se cultivaba la espiritualidad. Y un lugar convocante, como tantos lugares hoy en día convocantes para la espiritualidad. Y allí, por ejemplo, se adoraba al dios Pan. Pan por la palabrita griega que significa todo. Un dios de la fertilidad. En la mitología romana, el conocido Fauno, ese era el dios Pan. Y justamente este era un semidios de los pastores y rebaños. Y se lo representaba muchas veces con el cayado en la mano.
Y esto creo que es muy llamativo, porque en ese contexto de tanta idolatría y de una espiritualidad desenfocada, aunque hayan sido creencias muy sinceras de las personas, Jesús les pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Los discípulos entendieron la pregunta correctamente cuando escucharon acerca de el Hijo del Hombre, porque Jesús usaba ese título para referirse a sí mismo. Pero este título, Hijo del Hombre, tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Así en el libro de Daniel, en el capítulo 7, podemos ver que el Hijo del Hombre es aquel que vendrá en las nubes y recibirá de Dios el dominio, la gloria, el poder sobre todos los pueblos, y su reino jamás será destruido, no tendrá fin. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es interesante que los discípulos dan cuenta de que algunos pensaban que era Juan el Bautista. Juan el Bautista ya había sido ejecutado, por lo tanto la gente pensaba que Juan el Bautista había resucitado, entre ellos Herodes. Otros pensaban que era Elías, el profeta Elías. Quizá estos dos grupos veían a Jesús como el precursor anunciado también por el Antiguo Testamento, precursor del Mesías, pero no como el Mesías mismo. Otros suponían que podía ser Jeremías por ciertas creencias que ahora no podemos explicar, y otros decían alguno de los profetas que ha resucitado. Notemos esto, la gente lo veía como alguien que había resucitado, uno que vino de parte de Dios, uno que hablaba lo que Dios le mandó. Incluso creían en el Dios vivo que puede levantar de la muerte, pero no conocían a Jesús correctamente, en verdad, y por lo tanto no podían creer en Él verdaderamente. Entonces Jesús dirige la pregunta directamente a sus discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Como sabemos y como hemos escuchado, Pedro, como vocero del grupo, porque la pregunta se hace a todos, dio esa respuesta exacta, correcta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y así muestra que en él y en sus compañeros permanecía esa certeza que ya habían confesado antes en la barca: tú eres el Hijo de Dios. Cristo. Cristo es lo mismo que decir el Mesías, el ungido. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo sin medida, como nuestro profeta, como nuestro sacerdote, como nuestro rey. Él no es un simple mortal. Él es Dios con nosotros. Dios que se ha encarnado. Él es el Mesías prometido por los santos profetas en el Antiguo Testamento y esperado por Israel. Él es el buen pastor,
el que puede ser representado con el cayado en la mano, que ha venido para reunir a las ovejas del Señor, como también los profetas habían anunciado. Él es el sacerdote, el sumo sacerdote, que ha de ofrecer el sacrificio definitivo que prefiguraban todos esos sacrificios que a lo largo de los siglos se habían hecho en el templo de Jerusalén. Él se daría a sí mismo como ofrenda por nosotros, para nuestra redención. Jesús es el eterno Hijo de Dios. Pedro dijo, el Hijo del Dios viviente, en contraste con los innumerables dioses muertos, incluyendo a este dios Pan, hijo de Zeus. Dioses inventados por el ser humano mismo, a su propia imagen, según su propio modelo y sus propias inquietudes o deseos. Pero dioses en los cuales muchos estaban poniendo su confianza, esperando de ellos bendición, esperando de ellos vida, así como también ocurre en nuestros días. Jesús es aquel por medio de quien fueron hechas todas las cosas y para quién fueron hechas todas las cosas y por medio de quien todas las cosas subsisten. Solo en Él hay vida, como hay vida en el Padre. Y al escuchar semejante confesión de parte de Pedro, Jesús no le dijo, Pedro, es grande tu fe, como si le dijo a la mujer cananea, según escuchamos la semana pasada. Jesús llamó a Pedro bienaventurado. Y esto incluye que que Pedro, su nombre, está escrito en el libro de la vida. Pedro es uno de los escogidos por Dios. Pedro es una de esas ovejas que vino a ser rescatada y unida al rebaño. Pedro es bienaventurado, así como todos los que creen al igual que Pedro. Y lo que remarcó Jesús en ese momento es muy importante que nosotros tengamos bien presente que ellos no recibieron o él no recibió ese entendimiento, esa fe, esa comprensión por su propia sabiduría, su propia reflexión o meditación, sino que esa gran verdad él la pudo conocer y la pudo confesar porque le fue revelada del Padre. Es interesante que en el texto Jesús también contrasta diciendo, Simón Pedro, hijo de Jonás. Y luego le dice, esto no te fue revelado por carne ni sangre, sino por mi Padre que está en el cielo. No podemos conocer las cosas de Dios a menos que el Espíritu del Señor nos las revele, nos las haga entender. Poco antes, levantando los ojos al cielo en evidente señal de gratitud, Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste estas cosas a los que son como niños, porque esa fue tu buena voluntad.
Las escondiste de los sabios y entendidos y las revelaste a los que son como niños. Y sobre esa confesión apostólica, sobre ese fundamento sólido, sobre esa roca, Dios asienta, edifica su iglesia, la iglesia de Cristo. Yo te digo que tú eres Petros en la lengua griega, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán vencerla. Allí, en ese lugar de conformación rocosa, donde muchos adoraban a muchos dioses, allí Jesús muestra, nos enseña sobre qué roca está edificada su iglesia. En medio de muchas ideas y creencias hoy mismo, el Dios vivo, nuestro Padre Celestial, sigue revelando esta verdad, que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, verdadero Dios y hombre, que vino al mundo para tomar nuestro lugar, y quien por su sacrificio consiguió el perdón para todos nosotros, y por su muerte nos ha donado la vida, nos da certeza de victoria sobre la muerte, nos da certeza de victoria sobre el pecado, nos da certeza de victoria sobre Satanás. Todo aquel que en él cree tiene esa vida, porque esta salvación no es por obras, no es por mérito propio, es por gracia, es un regalo de Dios para todo aquel que cree. Tus pecados han sido perdonados, definitivamente perdonados por la sangre de Cristo derramada en el madero. Y como iglesia de Cristo debemos retener esa verdad. Y como cristianos debemos dar todo lo que somos y tenemos para que esta verdad continúe proclamándose, porque solamente de esa manera es como Dios abrirá el entendimiento a muchos, guiará a muchos a la fe en Cristo para vida eterna. Fundada la casa sobre la roca firme, no será conmovida. Aunque grandes poderes se levanten, el infierno mismo no podrá prevalecer contra la iglesia del Señor. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa nuestra comprensión, guarde tu corazón y tu mente en Cristo para vida eterna. Amén. Confesemos, como aprendimos del Catecismo Menor, acerca de Jesucristo. Creo que Jesucristo, verdadero Dios, engendrado del Padre desde la eternidad y también verdadero hombre, nacido de la Virgen María, es mi Señor, que me ha redimido a mí, hombre perdido y condenado, me ha rescatado y ganado de todos los pecados, de la muerte y del poder del diablo, no con oro o plata, sino con su santa y preciosa sangre y con su inocente pasión y muerte, para que yo sea suyo y viva bajo él en su reino, y le sirva en eterna justicia, inocencia y bienaventuranza. Así como él, resucitado de entre los muertos, vive y reina en la eternidad. Esto es ciertamente la verdad.
está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Oh, oh, mi ancla firme está en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es un día regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Tengamos un momento de oración. Padre Celestial, damos gracias porque en tu gran amor nos llevaste al conocimiento de Cristo y a la fe en Él. Haz, Señor, que nuestro testimonio del Evangelio sea verdadero. Ayúdanos a guiar a otros a Cristo por medio de tu palabra. Haznos instrumentos útiles en tus manos para que muchos se vuelvan de sus malos caminos en sincero arrepentimiento y encuentren en Cristo la paz que el mundo no puede dar. Danos valor en los momentos difíciles. Recuérdanos que tu iglesia está firme y que ni siquiera el poder de las fuerzas infernales podrá vencerla. Señor, haz que pronto podamos volver a congregarnos. Entre tanto, asístenos con la fuerza de tu Espíritu. Oramos en nombre de Jesús, quien nos enseñó a pedir así: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Recibe la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro de ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y ponga en ti su paz. Amén.